María Magdalena fue la primera. María Magdalena era la que Jesús le echó 7 demonios. ¿Hay alguno aquí que el Señor le haya echado 7 demonios? No me lo digas. No me lo digas porque yo no sé cuántos demonios tenía, pero 7 a lo mejor eran pocos. Para ver la fascinación por el pecado, por la maldad que había en mi vida, por tanta incredulidad en mi corazón, por tanta obstinación, tanta rebeldía que había en mi vida. 7 son pocos. Pero María Magdalena le había echado Jesús 7 demonios de su vida. Y fue la única de los discípulos, la única, que en Juan 20, después de que Pedro y Juan entraron en el sepulcro. Recordar que en Israel no entierran a las personas bajo tierra, no, las meten en una especie de sepulcros a nivel de la tierra, que están labrados en piedra, la mayoría son cuevas, donde hay una mesa y ahí colocan el cuerpo. A Jesús lo habían enterrado en el sepulcro que José de Arimatea había donado graciosamente para que pusieran el cuerpo de Jesús. Esto es en una roca que tenía una entrada sobre la cual pusieron una gran piedra y dentro pusieron el cuerpo de Jesús. Recordáis que los evangelios habla claramente cómo los soldados romanos, viendo la posibilidad de que fueran a cometer un fraude con la resurrección de Cristo, pusieron a varios soldados cerca para que custodiaban el lugar. ¿Por qué? Porque decían, si vienen los discípulos y sacan el cuerpo, van a decir que resucitó. Vamos a impedir que este mequetrefe, que este engañador, que este embaucador, no termine engañando a más. Pero Jesús no necesita de nadie, porque Él es Dios. Y lo que dice en su palabra se va a cumplir. Y Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y María Magdalena lo tenía bien aquí en su oído y en su corazón. Y ella creyó. No solo creyó cuando llegó al sepulcro al alba del tercer día, cuando el sol despuntaba, porque ella quería estar con Jesús. Despuntaba al alba, llegó al sepulcro, vio la piedra removida, entonces corrió, llamó a Pedro y a Juan, que vinieron corriendo los dos, entraron en el sepulcro y solamente Juan creyó. Pedro miró, vio el lienzo, el sudario y dijo, aquí no pasó nada, agarró, se volvió y volvió de nuevo al lago de Tiberias a pescar de nuevo, a subirse en su barco. Pero María Magdalena volvió de nuevo al sepulcro. Juan capítulo 20, vamos a leerlo, versículos del 11 en adelante. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella había llegado allí, al sepulcro. La primera vez no vio a los ángeles. Ahora, en esta segunda vez que volvió, entró y vio a 2 ángeles dentro. Ella venía llorando. Vio a los ángeles y los ángeles le preguntaron, ¿por qué lloras, mujer? Aquí la respuesta. Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús entonces le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Aquí vemos esta mujer apasionada por Jesús, que amaba a Jesús, de una manera tan profunda y emotiva en su vida, que ella llegó al sepulcro, vio a los ángeles al ver cómo estaba compungida, llorando, le preguntaron, ¿por qué lloras, mujer? Porque se han llevado a mi Señor, estaba aquí, se lo han llevado. Ella no vio que estaba allí Jesús, vio otra persona. Y entonces Jesús le preguntó a María, María, ¿por qué lloras? Hay muchas maneras
en que nosotros podemos llorar en una tumba. Hace unos años atrás me tocó ir a un velorio de un familiar mío en España. Y era un velorio de una persona que tenía yo cierto contacto con él. Y la hija de este familiar mío era una chica que había sido siempre una mujer obstinada y rebelde como ninguna. Cuando llegó el día del velorio y vio a su padre en el cajón, comenzó esa purga en la vida de ella, porque llegó allí a la tumba de su padre llena de culpa y de condenación. Y lloraba de una manera desconsolada. Tan desconsolada era la manera en que lloraba y gritaba y se daba golpes de pecho que formó un gran escándalo en medio del velorio. ¿Por qué? Porque se aferraba al ataúd de tal manera que no quería dejar que lo enterraran. Muchas veces nosotros lloramos en la tumba como esta mujer. Estamos cargados de culpa y condenación en nuestra vida. Quizá porque hemos sido unos hijos rebeldes y obstinados. Venimos a los pies de la tumba de Jesús y venimos con nuestras culpas, con nuestras cargas. Venimos mostrando que hemos sido unos hijos rebeldes y obstinados como lo había sido esta chica. Ella quería de todas las maneras posibles, de alguna manera, resarcir al padre de tantos años de sufrimiento en esa convivencia imposible que había entre ellos. No lloraba por amor, lloraba llena de culpa y condenación. Muchas veces eso es lo que pasa en nuestra vida. Nosotros no venimos a la tumba de Jesús como vino María Magdalena, porque María Magdalena estaba apasionada de amor por Jesús. Aun habiéndole echado 7 demonios Jesús de su vida y habiendo sido lo que había sido, ella amaba al Señor. ¿Por qué lloras?, le preguntó Jesús. Y ella le dijo: se han llevado a mi Señor. ¿A quién buscas? Ahí está la pregunta de Jesús que le hizo a Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿A quién buscas en tu vida? ¿Buscas a un Dios para tus conflictos temporales? ¿Para resolver lo acuciante de tu vida hoy? ¿O estás buscando a un Dios al que amas hoy, por siempre y para siempre? María Magdalena era de este tipo de personas que amaban al Señor profundamente en su vida. Le amaban no solamente porque lo decían con su boca, sino porque lo manifestaban en su vida. Había señales claras en su vida de esa manifestación de amor apasionado por su Señor. Hace unos años atrás, Steven Spielberg grabó una película. Yo no digo que las películas cambien tu vida, pero hay películas que tú tienes que ver. Y yo esta te aconsejo que tú la veas. Se llama Salvando al Soldado Ryan. Un grupo de soldados americanos en la Segunda Guerra Mundial les mandan una misión suicida: ir a recobrar, a salvar a un soldado que estaba detrás de las líneas enemigas. ¿Quién era este? Que había que enviar un grupo, un pelotón, un grupo de soldados casi suicida a rescatar la vida de este joven. Este joven era el menor de 4 hermanos. 3 de ellos, los mayores que él, habían muerto en esa misma guerra, unos pocos días antes. Cuando llegaron los telegramas de defunción al cuerpo de ejército en Washington, o digo Washington porque no sé la ciudad que era, y el ejército empezó a ver los telegramas y empezó a ver que coincidían los apellidos y el lugar de nacimiento de los 3 jóvenes, le llevaron los telegramas al general Eisenhower, creo que era uno de ellos. Cuando él miró los telegramas de defunción y vio que los 3 eran hermanos, vino otra de las
secretarias que él tenía y le dijo, aún queda uno más de ellos en la guerra. Está en Francia, en medio de las líneas enemigas. Entonces, es costumbre, se tiene por costumbre que cuando varios hermanos han muerto de una misma familia y queda algún otro vivo, hay que ir a rescatarlo, sea cual sea el precio que haya que pagar. Y mandaron a un pelotón a rescatarlo detrás de las líneas enemigas. Sargento de ese pelotón, ya en los últimos instantes en los que por fin pueden encontrar a Ryan en medio de una guerra. Imagínate tú, los nazis por un lado, los franceses, los alemanes, era todo un gran conflicto encontrar a una persona en medio de una guerra, pues lo encuentra. Y esa persona en un principio se niega a volver a su casa. El patriotismo con el que a veces las personas toman compromiso en su vida es mayor que el propio valor de su propia vida. Y dijo que no quería volver. Luego el pelotón que estaba allí, que ya había cumplido su misión, que era traerle la carta de libertad a aquel hombre, podía haberse vuelto y haber dicho, bueno, te quedas acá, problema tuyo. No, se quedaron a luchar con él y a pelear contra los nazis, porque querían preservar la vida de aquella persona. No solo fueron a salvarle, sino que estuvieron dispuestos a dar la vida por él. La escena final es de esas escenas que solo la gracia de Dios y cierta, a ver cómo te digo, profundidad en el corazón del ser humano fue capaz de rodar Steven Spielberg, que es en el puente que los alemanes querían cruzar y en el cual el pelotón, ya diezmado obviamente, de todos aquellos que habían mandado a salvarlo, quedaban solamente el sargento y dos más, se hicieron fuertes con las armas que tenían para poder defender esa posición, y Ryan estaba allí con él. Hay en un instante en que los enemigos hieren de muerte al sargento. Entonces el sargento, ya viendo que se le acababa la vida, llama a Ryan y le dice, todo esto hemos hecho por ti. Haz que valga la pena. Vive dignamente. Haz que todo este esfuerzo que hemos hecho este grupo de personas sin conocerte, que hemos terminado en este puente dando nuestra vida para salvar la tuya, dice, vive dignamente el resto de tu vida. Claro, esas palabras se le grabaron a este hombre de manera a hierro en su corazón. Muchos años después, en Arlington, en Estados Unidos, Ryan volvió con su mujer, su esposa y sus hijos a la tumba del sargento. Enterrado allí, ya no su cuerpo, una cruz blanca con su nombre, porque el cuerpo había quedado en Francia. Nada, no repatrian muertos para Arlington. Y ahí tú tienes que ver la imagen tan tremenda de aquel que se acerca a la tumba, de aquel que dio la vida por él. Se pone de rodillas, se quebranta, comienzan a correr lágrimas por su rostro. Entonces hace un ademán como que se cae, su esposa viene a socorrerlo y él le pregunta a su mujer. Y aquí es donde quiero yo preguntarte a ti. Ella le pregunta, dime si he vivido dignamente en mi vida. Si realmente he sido un hombre que, no que te he hecho feliz, pero sí que he vivido con dignidad, con compromiso. Ella le mira a los ojos, ojos de amor, ojos que aman, y le dice, así ha sido un perfecto esposo, padre, hijo, abuelo. Estaban todos sus nietos alrededor de él, abrazándolo. Cuando tú miras a la tumba de Cristo, como María Magdalena, ¿qué vas a hacer? Aquel que dio la vida por ti. Aquel que no se tiene que esconder detrás de un uniforme militar, sino que fue una cruz a morir, por ti y por mí.
Yo quisiera decirle cómo le dijo este soldado, aquel que dio la vida por él. Señor, he vivido dignamente, te he amado lo suficiente, he recibido tanto amor de ti, como ahora no voy, cómo no vivir yo con dignidad en mi vida, la dignidad de servir a un Dios que ama. La primera señal del que ama, no con la boca, sino que ama con el corazón, es esta. Esa pasión genuina, verdadera que hay en el corazón de aquel que está apasionado por Dios, que le ama profundamente en su vida, que es toda su pasión y toda su vida es amar a su Señor. No hay otra manifestación declarativa en nuestra vida más importante que esta. Cuando el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Era porque Dios le amaba de esa manera. Y el amor que Pedro transmitía era de otra manera diferente. Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que tengo mucha simpatía por ti. Tú sabes que contigo a tu lado hemos hecho tantas cosas, Señor. Estoy contento, gozoso de estar contigo, de ser tu compañero. Dios no quiere compañerismo de nuestra vida. Él no nos alista, no nos recluta para que podamos ir en favor de Él, para ser simpatizantes de Él. Él quiere saber solo una cosa. Pedro, ¿me amas? Porque si no amas al Señor y solamente es una declaración declarativa en tu vida personal, en eso se va a quedar tu vida de ahora en adelante. No sirve. Dios quería restaurar la vida de Pedro. Fracasado, caído, el negador. Pedro, ¿me amas? ¿Amamos al Señor de verdad? ¿O solamente es un amor secundario en nuestra vida? Un amor que puede correrse de lugar según las circunstancias de nuestra vida. Cuando uno ama y está apasionado por una mujer, vamos a entrar en el terreno práctico de las cosas. ¿Tú has estado enamorado en serio de alguna mujer o de algún hombre? Levanta tu mano. ¿Alguno que está casado la baja? No, levántala. Algunos si pudieran desistir. Oye, te voy a contar una cosa que me contaron hace unos días atrás. Hay un mover en muchos matrimonios en que desisten de estar el uno con el otro. Sí. Después de años de convivencia, en vez de elegirse el uno al otro, eligen estar separados. Van de vacaciones separados. ¿Con quién van? Con sus amigos, sus amigas, a disfrutar. Se van a Camboriú o se van, no sé, a Miami o a Cancún. ¿Y con quién te vas? No, me voy con mis amigas. Digo, pero tú no estás casada. Sí, pero mi marido se va con sus amigos. Eso es lo que pasa muchas veces cuando perdemos la pasión en nuestra vida por estar con aquel al que amamos. Muchos cristianos aman al Señor como aman este tipo de relaciones nuevas humanas que ahora existen. Aman, pero no se eligen el uno al otro. Eligen estar con otros. ¿Tú con quién eliges estar en tu vida? ¿Qué eliges? ¿ESPN? ¿Netflix? O no sé qué voy a decirte. ¿O el partido de River Boca? ¿O no sé qué o no sé cuánto? ¿O eliges al Señor? ¿A quién eliges tú? ¿Con quién quieres estar? Porque a veces somos, a la hora de elegir, muy sectarios. David era un hombre que escribió cientos de poemas y salmos, donde todo apuntaba en una dirección en su vida. La dirección que apuntaba era en su comunión con el Señor. Vamos a leer en el Salmo 42, versículo 8. Dice, pero de día mandará Jehová su misericordia
y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Aquí vemos cómo David apunta en una dirección. La dirección que apunta es aquel que está apasionado por su Señor, aquel que no concibe otro placer mayor que estar en la presencia de Dios, que estar en comunión con el Señor. La pasión genuina de su vida personal es estar en comunión con aquel que ama. Ahora, eso no es muchas veces la realidad de nuestra vida. Yo no pido que nadie se convierta en María Teresa de Calcuta, pero sí que vayamos avanzando en nuestra vida para que las señales que manifiestan que amamos a Dios no solo sean declarativas en nuestra vida, sino que vayan incorporadas en nosotros. Y la primera señal que incorpora que tú amas al Señor no es que lo digas, está bien que lo digas, sino que tu comunión con el Señor sea el objetivo de tu vida. Salmo 63, un poquito más adelante, Dios mío, eres tú. Dice, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así que como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. David era un hombre pecador, pero su vida apuntaba en una dirección. Dios no te juzga por los pecados que haces. Él ya vino a dar la vida para que su juicio cayera sobre él. Ahora Él te juzga si tú le amas o no. Y aquí vemos a David que expresa de una manera genuina en su vida, como una constante en su comunión con el Señor, que todo apunta hacia Él. Si tú colocas una brújula en cualquier parte de este mundo, más cerca o más lejos del Polo Norte, la brújula va a marcar una sola dirección. Es el norte magnético. Tú tomas la brújula en San Miguel del Monte o aquí en la iglesia, buscas el norte y la aguja va a un solo sitio. Siempre encuentra el norte. Cuando tú amas al Señor en tu vida, la brújula de tu corazón, cuando el Señor es el primero en tu vida, la brújula de tu corazón siempre apunta hacia el mismo lugar. Esa brújula es la que indica el camino por donde tenemos que andar. Esa brújula que, aunque estemos en medio de tinieblas y dificultades en nuestra vida, es la brújula que nos lleva por el camino y que nos lleva a la vida eterna. Y esa brújula no es movida por el magnetismo de la tierra, es movida por el amor de Dios, que es mucho mayor que el poder del magnetismo de la tierra. ¿Para qué? Para conquistar tu corazón y el mío. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, en el capítulo 4, y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él es el que despierta el interés en nuestra vida. No somos nosotros. Tú te das cuenta después de que sin haber tenido ese interés en tu vida, en buscar a Dios, en las vigilias, en las mañanas, meditando en tu interior, en el culto o en la montaña, donde tú quieras que vayas, Dios está esperando que tú le busques, que tu vida apunte en esa dirección en tu vida, que el magnetismo de su amor en ti produzca un magnetismo de tal poder y magnitud que tu vida esté centrada en aquel al que te ama. La primera señal clara en la vida del que ama es que busca comunión con Dios.
todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, en el culto o fuera del culto. Su vida está impregnada. No hay otra cosa más importante en su vida que el deseo de estar en la presencia de Dios. Pedro, ¿me amas? Y ahí es donde vemos si le amamos o no. Si en verdad tu pasión es Él. Si estás apasionado por una mujer, ¿qué es lo que quieres hacer? Pues estar con ella. No quieres estar con la vecina, quieres estar con ella. Nada te hará desistir de eso. Y todos tus pensamientos están puestos en esa misma dirección en tu vida. ¿Cuándo voy a poder estar con mi amada? En el libro de los Cantares, que no lo he querido meter por medio porque es un libro, bueno, que a veces lo tachan medio de pornográfico el libro. Pero en realidad es el amor del amado por su iglesia y es el amor de la iglesia por su amado. Hay personas que dicen, no, yo amo al Señor. Sí, pero le amas de una manera en que el día en que venga a buscarte, como no sabes si le amas o no, no das señales claras en tu vida, Dios va a venir a buscar a aquellos que le aman, no a los que no le aman. Tú crees que el amor que tú manifiestas en tu vida, no por lo que dices, sino cómo vives, será suficiente para que el Señor sepa que tú le amas. Jesús le dijo a Pedro 3 veces, no porque Pedro no le amaba, sino porque el amor de Pedro es un amor circunstancial, es un amor de compañero. Es un amor de compañero de evangelismo, pero no era un amor profundo y sincero en su vida, que le llevase a amarse más que a sí mismo, a amar al Señor. ¿Me amas? El Señor te pregunta a ti, ¿tú me amas? Porque esa es la pregunta que Dios te va a hacer. Es la pregunta que Dios te está haciendo hoy aquí, en este día, a tu vida. Has recorrido un largo trayectorio, más corto, más largo. No importa cuántos logros tienes. No importa, porque Dios no te mide por cuántos logros y éxitos has tenido hasta el día de hoy. Dios no quiere saber eso. Cuando Pedro estaba en la barca después de la segunda noche sin haber pescado absolutamente nada, Jesús le preguntó unas cosas a los discípulos desde la orilla. 150 metros que estaban, Jesús de la barca. Hijitos, ¿habéis pescado algo? Tenéis algo de comer. Y Pedro, impetuoso y bueno, y como él era compulsivo, le dijo, Señor, no hemos pescado nada, pero tenemos un barco y las redes. Nosotros los seres humanos somos de esa obstinación. A pesar de que sabemos que no podemos vivir sin la gracia de Dios en nuestra vida, somos como Pedro, decimos, Señor, no, yo tengo una barca y tengo redes, voy a seguir pescando. ¿Qué sentido inútil damos a las cosas? Cuando no queremos torcer y darnos cuenta en nuestra vida que lo único que da sentido a nuestra vida es el amor de Dios revelado en nosotros. Amén, hermanos. No hay otra cosa que dé más sentido a la vida del ser humano. ¿Qué es lo que haces? Eso es por un tiempo. Y más, cuando te vas haciendo viejo. Y yo me acosté anoche, tenía 24 años, me he levantado esta mañana, tengo 58. ¿Qué ha pasado? No te puedo decir qué ha pasado. Se me pasó la vida así, volando. La vida es corta. No hay tanto para hacer. Hay una cosa que no hay que dejar de hacer, que es cuando Dios se revela en nuestra vida, caer rendidos a los pies del Maestro, aquel que ama, conquista con su amor nuestra vida y nos lleva no a cumplir metas, no a imponernos estatura espiritual. ¿Tú crees que es eso? Estás un poco equivocado.
Dios quiere restaurar tu vida como hizo con Pedro. No, para saber una cosa. Pedro, ¿me amas en verdad? Y es ahí donde nuestra vida se debate. Es ahí donde nuestra vida está siempre en esa lucha. Dice la palabra de Dios, no se puede servir a dos señores. Hasta los peronistas utilizan eso en su lenguaje político. El otro día se lo oí decir a uno. Digo, hombre, ya va entrando la palabra de Dios. Ahora, al peronismo no le entra una bala, pero vamos, ni de lejos. No se puede servir a dos señores. No puedes amar a Dios y amarte a ti mismo. Porque el que quiere salvar su vida, ¿qué dice la palabra? El que quiere salvarse a sí mismo, el que es el centro de atención en su vida, esa misma atracción fatal termina por terminar con tu vida. Solo aquel a los cuales Jesús atrae y les lleva a morir, ¿dónde? En esa cruz con él. Muerto el pecador, se acabó. Muerto Juancho, ¿y qué daño voy a hacer? Mínimo. Porque Jesús me lleva a morir cada día. Amar a Dios, ¿qué? Alguno diría, bueno, Juancho, eso es una utopía. Eso es para privilegiados. No. A los que eligió Jesús, a los 12 que eligió Jesús, eran personas tan sencillas como tú y como yo. Unos tenían un barco, otros eran empleados que remendaban redes, otros estaban en un banco de tributos, otros en un kiosco, no sé dónde. Personas sencillas, que no habían conocido el amor de Dios, pero que el amor de Dios en Cristo Jesús en sus vidas les llevó a ser apasionados de Jesús. Tú eres apasionado así de Jesús, porque es ahí donde Jesús te quiere llevar. Dios no comparte su pasión con nadie más que contigo. Dios te ama a ti. ¿Por qué? No lo sé. Yo digo, ¿por qué amas a un bandido como yo? Y no te puedo decir. Pero sé que Dios dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Cómo ama a Dios? ¿De qué manera es la que ama a Dios? No te puedo decir. Ahora es de tal manera, tiene tal rigor, tal poder ese amor, que es capaz de llevar a este bandido de Juancho a la cruz, perdonar sus pecados y me lleva a incluirme con él en su muerte para hacer desaparecer el hombre de pecado de mi vida. No que sea perfecto, no, sino que cada día muero, como dice Pablo. Cada día Jesús me lleva a esa cruz. Él me incluyó en su muerte y me incluyó en su resurrección. Dice, va, Dios te lleva a la cruz, como eres un desgraciado. No, pero Dios no te deja ahí. Él te levanta. Y Él te pone en lugares celestiales, como dice la palabra de Dios, sentado en lugares celestiales. No que eso nos atribuya a nosotros algo que hayamos hecho nosotros, no, sino algo que ha hecho Él en nuestra vida. ¿Tú sentarías a un bandido como yo en la Trinidad? Ni loco. Yo soy Dios, ni loco. No te voy a elegir a ti. Me elijo a mí. El que ama a Dios, ama las cosas que Él ama. Y detesta las cosas que Él detesta. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que te fascina? A veces los seres humanos nos fascina mucho el mal. Ponemos la televisión, el noticiero. ¿Qué noticias son las que más llaman tu atención? Y las más sucias, las más crueles, las más indignas. Cuando la vida de Dios está en nosotros, vamos transformando nuestra vida para que detestemos las cosas que Dios detesta
y amemos las cosas que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama? Dios ama lo que revela en su palabra. ¿A quién ama? Dios ama ¿a quién? Al perdido. ¿Por qué Dios mueve nuestro corazón a amar a nuestro prójimo, a amar al perdido? ¿Por qué buscamos a los que están perdidos? Porque no somos nosotros. Es el Señor en nuestra vida el que nos lleva a amar aquello que Dios ama. ¿A quién ama Dios? Al perdido, al bandido, al fracasado. El Evangelio es un evangelio para fracasados, no para exitosos. Eso no significa que Dios no vaya a tratar con tu vida. Eso significa que por muchas cosas que hagamos, el amor de Dios es incondicional a nuestra vida. Y Él perdona, y Él tiene misericordia. Si te fascina la maldad, bueno, a veces somos observadores. Nos fascina la maldad. Tenemos esa inclinación en nuestra vida. Cuanto más mórbido y sórdida es la situación, más nos atrae. Hay que tener cuidado de ser observador de la maldad, porque el que es observador termina siendo participante de la maldad. Tú te sientas en la silla para ver maldad y terminas siendo participando de esa maldad. En el Salmo, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios: bienaventurado es el hombre que no se sienta en silla de... Yo no voy a sentarme en una silla donde estén juzgando a los demás, donde estén condenando a mis hermanos. Yo no voy a detestar lo que Dios ama, voy a amar lo que Dios ama. La señal más inequívoca en nuestra vida de que tú amas al Señor es que amas lo que Él ama. Ahí no te puedes escapar. ¿A quién amas tú? ¿Amas a tu prójimo? ¿Amas a tu esposa, a tus hijos? Hasta eso puede ser incluso fácil, porque hay una relación que no puedes romper. Ahora, cuando te ponen al enemigo delante tuyo, ahí hay que ver si tú amas. Una cosa es amar a aquel que te ama y te soporta con amor y paciencia. Otra cosa es amar a aquel que es enemigo, que te detesta, que habla mal de ti. Hay personas que toda su gloria es difamar a los hermanos. A ver cómo yo puedo difamar a los que están conmigo. Y se glorian en eso. Nuestra gloria no debe de ser esa. Debe de ser amar lo que Dios ama. Una señal bien clara en nuestra vida de quién ama es aquel que ama lo que Él ama. ¿Tú amas lo que ama Jesús? Entonces le amas a Él. ¿Cómo sé lo que ama a Jesús? Lee la Biblia. La Biblia nos revela qué es lo que Dios ama. Cuando tú creces en ese amor en tu vida, crece la naturaleza divina dentro de ti. Y ya no amas el pecado, amas lo que Dios ama. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, luego tú lees en el capítulo 1, dice que tenemos que crecer y añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, nadie lee la Biblia, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, y ahí sigue, porque la vida del creyente, la vida del cristiano, es una vida que apunta a que crezcamos, no en logros, no en éxitos personales, no en ver cuánto mejor elocuente soy predicando, no es esa la manera en que Dios quiere que crezcas. Dios quiere que crezcas en su amor. Al final, en el séptimo de los escalones a los cuales Dios nos quiere llevar, es ese, el amor. Cuando tú creces en amor, tu vida apunta, va en ese crecimiento constante en tu vida, la naturaleza de Él va creciendo en ti. ¿Qué naturaleza crece en ti? La de su amor. Él en ti
te utiliza como instrumento de su amor en sus manos. Y los demás pueden ver en tu vida que con el amor que tú amas, es un amor que es genuinamente no tuyo, sino del Espíritu Santo. Qué hermoso es poder ver personas que crece esa naturaleza en sus vidas. Decrece, se extingue la naturaleza egoísta, carnal, que se fascina por el pecado y va creciendo la naturaleza divina. Que esa naturaleza crece en otra dirección diferente. Tú lees ese texto, Primera de Pedro, para que podamos apuntar en nuestra vida hacia un crecimiento en amor. No basta decir, Señor, yo te amo y te amo más hoy que ayer. No, eso son vanidades a veces de nuestra vida. ¿Cómo sé yo que tú amas a tu prójimo? Cuando veo que el interés de tu vida no está en ti, sino está puesto en lo que tú haces por él. Cuando veo que el interés en tu vida traspasa el egoísmo de tu propia vida para darse en generosidad a los que están contigo. Hay personas que no hay que preguntarles si le aman al Señor. Lo vemos en sus vidas. ¿Por qué? Porque vemos lo que hacen, no lo que dicen. Vemos aquello que hacen con aquello que dicen. Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué quería Jesús restaurar a Pedro? Él lo bajó 2 veces de la barca, para hacerlo ¿qué? Pescador de hombres, no pecador. Dios no quiere que sigas sentado en esa silla ahí y que sigas siendo un pecador. Dios quiere hacerte bajar de tu barco, de lo que da sentido a tu vida, y hacerte un pescador de hombres. Y eso es lo que Pedro quería, lo que Jesús quería hacer con Pedro. Restaurar su vida, ¿para qué? Para que le sirviera. Apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Sirve a tus hermanos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas más que estos? No porque esos fueran peor que Pedro, sino porque el amor de aquellos discípulos que habían acompañado a Pedro. Tú imagínate Pedro a orillas del lago de Tiberias. Dice, se levanta una mañana y dice, hermanos, voy a pescar. Después de haber analizado otras opciones en su vida. La opción de volver con Jesús no era posible. Jesús no estaba. ¿A quién voy a seguir? A nadie. ¿Qué voy a hacer? Al barco a pescar. Cuando aquella mañana se levantó y dijo, voy a volver a pescar. 7 con él se fueron en la barca. Eso es lo que pasa muchas veces. Uno se levanta, 7 le siguen. ¿A dónde? 7 renegados como Pedro. No renegados con remar, no renegados con Juancho, sino enemistados con Dios, frustrados por sus errores. Esos 7 discípulos son a los que Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? Porque esos son como tú, no me aman. Pedro, ¿me amas? Si me amas, dice Juan 14, 15, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Me amas? Y decía Jesús, guarda mi palabra. Guarda en tu interior, medita en tu vida personal, como hacía David. Habría, no las escrituras porque no había Biblia, pero abría su corazón a la intimidad con Dios. Y este hombre era un poeta prolífico. Tú lees los salmos de David, son como expresiones profundas de una persona que busca a Dios, que anhela a Dios, que la satisfacción de su vida está puesta en su comunión con Él. Yo no dudo de que David amara a Dios.
Yo dudo de si tú y yo amamos a Dios como lo amaba David. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. Hay personas que leen la Biblia porque lo único que el interés que tienen es en el logos. Tú sabes que la Biblia es logos, es palabra escrita. Hay muchas cosas y enseñanzas preciosas ahí, hay muchas cosas, de las cuales yo soy el primero que comparto de ellas. Ahora, no busques en la Biblia el logos, busca el rema. Es lo que Dios revela en su palabra de sí mismo y hacia tu vida. ¿Qué es lo que revela la palabra de Dios? Algunas personas están, omnibuladas con el logos, la letra. Tienen una sapiencia, una sabiduría de la Biblia impresionante. A esos Jesús también les va a preguntar el Señor: Pedro, ¿me amas? Si no abrimos la Biblia todos los días, ¿y qué abres? Estás a la puerta de la tumba como María Magdalena buscando a tu Señor. No llorando de culpa y condenación. Yo pensaba, digo, Señor, si el día que llegue delante de ti tengo que ponerme a llorar por culpándome, por no haber hecho lo que tenía que haber hecho, lleno de culpas y de condenación en mi vida, montando un show evangélico en el cielo, y no va a servir de mucho. Ese show, tú tenías que haber visto el show que montó este familiar mío. Se aferraba al cajón, no quería enterrar al padre. Se te sentía tan llena de culpa y condenación por haber sido desobediente y obstinada en su vida con su propio padre, que no encontraba paz ni aún con él muerto. Tuvo que venir un médico y ponerle una pichicata allí. Se quería enterrar con el padre. No sirve de nada. No puedes ir al cielo diciéndole: Señor, solo he metido la pata en mi vida. Y bueno, hay muchos que, como dice en Lucas en el capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué dice la palabra? ¿Y no hacéis lo que yo? A ver, repítelo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Y ahí está el problema. Pedro, ¿me amas? Ahí está el problema. Si no haces lo que Él te dice, es que no le amas. El que ama, obedece. El mayor placer de su vida es obedecer a su Señor. No construye su vida en desavenencias con el Señor, sino construye su vida sobre la roca firme de la confianza en que lo hace en la palabra de Dios. Yo no tengo miedo que mi edificio se venga abajo. Lo que tengo miedo es que si mi edificio se cae no haya nadie que me ayude a levantarlo de nuevo. Y eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Nos deja construir para tirar abajo y que aprendamos a construir en Él nuestras vidas. Porque en el proceso de prueba y de fuego en nuestra vida, Él va a quemar todo lo que es inútil. Ya te he dicho mucho esta mañana. ¿Me amas? Pedro, ¿me amas en verdad? Tú es la pregunta que te tienes que hacer en tu vida esta mañana. No para medirte en estatura espiritual. Bueno, aquí lo que predicó Juancho hoy, bueno, pues yo estoy aquí en este nivel. No hay ningún nivel que tengas que alcanzar. El que ama su vida apunta siempre para Jesús. Apunta siempre ¿para qué? Para su comunión con Él. ¿Qué estás haciendo? Y gozándome con mi Señor. Pero si está leyendo la Biblia, eso es lo que hago. Gozándome. ¿Por qué estás alabando en el culto? ¿Por qué estás provocando ese
fluir del gozo y de la alegría en tu vida, en un culto. Si estás tú solo aquí alabando al Señor, porque yo alabo a mi Señor aunque esté solo. Muchas personas vienen a las reuniones y esperan encontrar el clima súper espiritual para poder unirse a la adoración y la alabanza. Hermano, Dios está viendo si tú le amas. Amén, hermanos. Pedro, ¿me amas? Yo no quería preguntarte eso esta mañana, porque yo no puedo auscultar tu corazón. Ahora, yo puedo ver en tu vida, como tú ves en la mía, si yo amo al Señor. Porque esto que predico no lo aplico para tu vida y yo me quito de en medio. No, primero lo aplico para mi vida, para luego después compartirlo con la tuya. Para que tú veas dónde está tu vida hoy. Las vírgenes necias, vírgenes, tan vírgenes como las que tenían aceite en su lámpara, guardada su virginidad desde su juventud. ¿Quién iba a reprocharle algo a estas mujeres? Nadie. En conducta, en dignidad, nadie podía reprocharles nada. Ahora ellas, cuando su Señor se tardaba, tenían poco aceite en sus lámparas. En vez de arreglar su lámpara, se echaron a dormir. Dijeron, el Señor es bueno, misericordioso, sabe mi currículum, 30 años en remar, ¿qué me puede esperar? El cielo, nada más. El cielo, después de haber soportado una y otra 1400 traiciones por todos los lados, que eso es lo de menos, ¿no? ¿Qué me espera? El cielo a mí. Llego allí, la comparsa, la murga evangélica va a estar a la puerta para cuando yo entre. No va a haber ninguna murga. No. Va a estar Jesús. Para decirte, pasa, buen siervo fiel y prudente, que cuando tuve hambre me diste de comer, que cuando tuve sed me diste de beber, que cuando estuve preso me fuiste a visitar. Fuiste movido por aquellas cosas que Dios ama. ¿Para qué? Para amar lo que Dios ama. Y es un análisis bien sencillo. O le amas o estás en un impasse en tu vida. Dios quiere que tú crezcas en ese amor por Él. No por tu pareja, no por tu esposa, que sí vas a hacerlo también. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si esta mañana quieres enfrentarte a esta pregunta en tu vida, no para condenarte, sino para que veas que ese amor que a veces mostramos en nuestra vida es tan insuficiente como aquello que decimos que le amamos. ¿Quién, después de haber escuchado el Evangelio, va a decir que no ama al Señor? Y sería un loco. Todos tenemos simpatía por Jesús. Ahora no todos amamos a Jesús. Yo no le amo seguramente como Él quiere. Y tú tienes que ver en tu vida cuánto de lo que declaras con tu boca hay pureza y verdad en ello. Porque es ahí donde Dios quiere trabajar en nuestra vida. Pedro, Héctor, Damián, Margarita, ¿me amas?